El título de esta prédica, Motivaciones del corazón. ¿Sabe qué? Me hacía esta pregunta: ¿qué motiva mi corazón? Mi corazón es motivado por el odio, por el rencor, por la venganza, por el interés, por el dinero, por la posición, por la codicia, por la riqueza, por el poder. Si nuestro corazón es motivado por todas estas pasiones y otras más, entonces vamos a tener pérdida en nuestras vidas. Y qué fácil es que nuestro corazón se motive por estas cosas. Cuando nuestro corazón se motiva por estas cosas, nos lleva al descalabro, nos lleva a la pérdida, nos lleva al dolor y nos lleva a la consecuencia. ¿Por qué? Porque el corazón tiene un problema, hermano. Jeremías lo dijo, fue muy claro, habló acerca del corazón. Y él dijo que el corazón era engañoso. Siempre nuestro corazón nos va a engañar. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Esta palabra perverso está como sesgado pues hacia las tinieblas, hacia lo malo. Siempre el corazón va a moverse hacia lo malo. Cuando nos dicen algo o nos llaman de emergencia, ¿qué siempre pensamos? Que sucedió lo malo. Hay una perversidad por causa del pecado que cometió Adán y Eva. Eso lo llevamos allí hasta que venga Cristo. ¿Cuántos saben que Cristo viene? Bueno, Cristo nos va a liberar de eso. Y yo me he dado cuenta que matrimonios, gobiernos, naciones, grandes proyectos se han caído por causa de nuestro corazón. ¿Cuántas veces hemos descubierto dentro de nosotros mismos que lo que pensamos y mantenemos durante muchos años fue una gran equivocación, para darnos muy tarde cuenta de que perdimos un tiempo precioso en eso? Porque cuando hablamos del corazón del hombre, cuando la Biblia habla del corazón del hombre, habla de nuestro pensamiento. Y tenemos que tener mucho cuidado. Yo conseguí aquí un ejemplo en la palabra que habla de esas motivaciones y a dónde llevó esas motivaciones, a dónde fue llevada esta persona y otras personas que se involucraron. Estoy hablando de Judas Iscariot. Se hizo famoso por las motivaciones de su corazón. Por causa de las motivaciones de Judas Iscariot, Jesús fue pagado a precio de sangre. Precio de sangre, hermano. Y precio de sangre es un dinero manchado de sangre. Y Jesús fue víctima de esto por las motivaciones del corazón. Quiero leerles allá en Mateo capítulo 26, versículo 14 en adelante. Quiero leerles la palabra. Mateo 26, 14 en adelante. Dice la palabra de la siguiente manera, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariot, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os los entregaré? Estaba hablando de Jesús
de nuestro Señor. Él tenía la responsabilidad de administrar el dinero que entraba a la bolsa del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué motivó a este hombre a entregar al maestro cuando andaba con él? Cuando escuchó palabras inefables, palabras sobrenaturales, palabras poderosas. ¿Qué motivó a este hombre para que tomara tal decisión? Y lo tremendo que a quienes se lo estaban entregando fue a los principales sacerdotes. Estos sacerdotes que estaban esperando a Jesús, estos sacerdotes que en la palabra de Dios esperaban al Mesías. Y estos sacerdotes convienen, dice acá, y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Convinieron sacar 30 piezas de plata. ¿De dónde sacaron la pieza de plata? De las ofrendas que llevaban allá a la sinagoga. Y se la dieron a Judas. Y dice en el 16, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Cuando hablamos de buscaba oportunidad, es que había como una ansiedad, había un deseo de conseguir al primer momento entregarlo. ¿Por qué? Porque entregándolo cobraba inmediatamente. ¿Y por qué ese deseo de este hombre? ¿Por qué ese deseo tan vehemente para entregarle? Le hago historia. En el versículo 17, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él le dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. Acá Jesús estaba hablando de que ya su tiempo acá en la tierra estaba cercano, ya él estaba pronto a partir a la presencia del Padre. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. En ese tiempo, pues, estaba la Pascua, que significa pesar, que es pasar por alto, que celebraba el pueblo de Israel cuando fue liberado allá en el desierto, cuando salieron de Egipto, de Ramesés de Sucot, y Dios les dio libertad. Cuando atravesaron el Mar Rojo, cuando se abrieron los mares, allí desde esa época quedó la celebración y Jesús iba a celebrar esa última Pascua. De allí saldría el nuevo pacto. Bueno, y dice acá, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Los 12 apóstoles, él se sentó a la mesa, ¿verdad? Y mientras estaban comiendo o comían, dijo, de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Jesús sabía todo porque Jesús es Dios. El que conocía, el que verdaderamente conoce a Jesús, sabe que Él lo sabe todo. Cuando Jesús allá en un tiempo después que se le aparece a Pedro, Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Señor, yo te amo. Pero él le preguntaba en el verbo agapao, que es amar incondicionalmente. Pero Pedro le respondía con el verbo fileo, estamos hablando del griego, que es amor de hermano. Y él le pregunta, ¿tú me agapas? Y él le decía, yo te fileo. Hasta la tercera vez, cuando Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo. Pedro conoció a Jesús, porque Pedro sabía que Jesús lo sabía todo. Pero me da la impresión de que Judas no conoció al Señor. Porque en el versículo 22 dice, y entristecido en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Ese es como que tuviéramos acá y yo le dijera,
hermano, uno de ustedes me va a entregar. Y por ejemplo, mi hermana acá, Blanca, diría, soy yo. O mi hermano Nil diría, soy yo. Y con razón, porque él está ignorando de lo que está sucediendo. Pero mire esto que es tremendo, para que vayamos viendo las motivaciones que hay en nuestros corazones. Mire lo que dice acá. El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre que por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Imagínese usted. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Y Jesús le dice, tú lo has dicho. Ahora vea la motivación. Está preguntando Judas, ¿soy yo, maestro? ¿Por qué pregunta Judas eso? Si hace nada, tantico atrás, había ido allá que los sacerdotes, los principales, y a los ancianos, y los entregó por 30. ¿Cómo le va a preguntar al maestro sabiendo que él es? Pero como el maestro lo sabe todo, le dice, tú lo has dicho. Pasamos al 27, Mateo 27, capítulo 27, versículo 1 al 10. Eso fue en la noche, ¿verdad? Dice aquí la palabra, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Ahora vamos con los sacerdotes, con los principales, donde estaba Caifás, ¿verdad? ¿Cómo es posible que gente, sacerdotes, que sirven al Dios vivo, que tienen estudiando la palabra de Dios años y que esperaban al Mesías, cómo se entiende que dice acá que entraron en consejo contra Jesús para entregarlo a muerte? Tremendo esto, ¿no? ¿Qué había en el corazón de esta gente? Y no solamente, sino que lo llevan atado y lo entregan al gobernador. Ese es como un hijo que lleva a su papá a entregarlo a la muerte. Y en el versículo 3 dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos, y diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Se arrepintió allí. Se dio cuenta del mal que había hecho. ¿Se fija? El corazón es engañoso, más perverso. ¿Quién lo entiende? Solamente Dios puede entender el corazón humano. A veces hemos hecho cosas también nosotros de las cuales después nos damos cuenta que hemos cometido un gran error. Y dice acá, los ancianos, los que dirigen, los que hablan de Dios, los sacerdotes, le contestan a este hombre, ¿qué nos importa eso? Allá tú. Y a nosotros, ¿qué nos importa? Ya nosotros te dimos los reales y conseguimos lo que queríamos. ¿Qué consiguieron? Lograr capturar a Jesús. Porque Judas lo entregó esa misma noche después que salieron de allí, cuando instituyeron la cena del Señor, cuando salieron y salió a orar al Getsemaní. Fue el mismo Judas que con un pelotón de romanos entregó al Señor.
¿Y cómo lo entrega? Lo entrega con un besando al Señor en la mejilla. Y el Señor le dice, ¿con un beso entrega a tu Señor? Qué tremendo esto. ¿Y qué hace este hombre? Bueno, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y buscó la salida más fácil. Se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarla en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ella el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precios puestos por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero cuando me ordenó el Señor. Yo voy a volver a recapitular porque quiero que esto vaya quedando como claro en nuestra mente y en nuestro corazón. En primer lugar, Jesús sabía que iba a ser traicionado. Y ya sabemos por qué lo sabía. Él dijo: uno de vosotros me va a entregar. Y aquel que quiso pasarse como menso, como desentendido, le dice, no le dice: sí, yo porque yo lo sé. Tú lo dijiste, tú mismo. A confesión de pruebas, relevo. ¿Cómo es? A confesión de hechos, relevo de pruebas en derecho. Lucas 12:2 dice: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. No hay nada, hermano, no hay nada que nosotros hagamos en nuestro corazón oculto, tarde o temprano se va a saber. En segundo lugar, Judas no reconocía su falta, porque al decir soy yo, maestro, no estaba reconociendo su falta. Se hacía como el sorprendido, pero Jesús corta esa conversación inmediato. Tú lo has dicho. Y después le dice: haz lo que tienes que hacer. Verá, más adelante. Ahora, la palabra es clara. En Gálatas 6:7 en adelante dice que Dios no puede ser burlado. O sea, nosotros no podemos burlarnos de Dios, porque lo que sembremos, lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Y allí por eso yo deduzco y saco la cuenta de que realmente Judas no conocía a Jesús. No lo llegó a conocer. Estuvo con él, pero no lo conoció. ¿Qué lleva a Judas a esto? Su avaricia. Empezó por la avaricia. Y aunque cuando él se arrepiente y devuelve el dinero a los sacerdotes, ya venía un trabajo de avaricia en él. Recuerde que él llevaba las cuentas, llevaba la bolsa, pero sustraía del dinero. Y fue acostumbrándose a sustraer del dinero. Y esto es tremendo porque es como los cajeros en los bancos. Los cajeros en los bancos manejan mucho dinero. ¿Cuántos saben? Pero un cajero saca del dinero del banco y saca poquito y después saca otro día más y piensa que no lo descubre y saca cada día más y más y más hasta que lo descubren. Así descubren a la gente que trabajan en los negocios, que un día puede sacar de la caja del trabajo y ese día, como no lo descubrieron, saca un poquito, pero cada día va sacando más porque la avaricia va creciendo. Y yo pienso que esto fue lo que pasó con Judas. Sin embargo, esto ya había sido profetizado que iba a ocurrir. Ahora bien, ¿cuál es la reacción de los principales sacerdotes y ancianos? ¿Qué nos importa a nosotros? Claro, a ellos no les importaba nada. Ellos eran sepulcros, Jesús los llamó así, sepulcros blanqueados.
por dentro muy bonito, por fuera muy bonito, pero por dentro hueso seco, hueso muerto, ¿verdad? A ellos solamente le interesaba sacar fuera de circulación a Jesús del escenario histórico, porque le estaba perjudicando. Jesús le perjudicaba a los sacerdotes. Y tremendo, porque estos sacerdotes, yo veo una doble moral acá. Dice acá que los sacerdotes principales, ¿verdad?, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarla en el tesoro de la ofrenda porque es precio de sangre, dinero manchado. No, eso no lo vamos a poner en la ofrenda porque eso es dinero manchado. Pero vea, y después de consultar, pues ellos deciden comprar un campo y todo. Pero tremendo esta doble moral de estos hombres. Sí tuvieron temor de poner el dinero manchado de sangre, pero no tuvieron temor de sacar de las ofrendas para pagar la muerte de Jesucristo. Motivaciones. Y todas estas cosas que se movían acá trajeron consecuencias. Trajeron consecuencias para la vida de los involucrados. Para Judas, el estar robando de la bolsa, poco a poco lo convierte en un ladrón. Pero también el con ser un ladrón lo convierte en un traidor. ¿Por qué un traidor? Porque buscaba oportunidad para entregar. Era un traidor. Él estaba esperando el momento para entregarlo, para, como se dice en el monopolio, pasar por Go y cobrar los 400. Por eso Jesús le dijo a Judas: con un beso entregan al Hijo del Hombre. De noche fue que Jesús, después de la última cena, que Jesús se va al Getsemaní, está orando, de noche llega este hombre con soldados romanos. Judas tal vez se arrepintió de lo que hizo después, pero no se convirtió, no fue un hombre convertido. Tuvo remordimiento, pero no hubo arrepentimiento. Ahora, en todas estas cosas de las motivaciones del corazón, hay un personaje que está detrás de bambalinas trabajando, que a veces nos olvidamos y no lo vemos, y ese es Satanás. En Juan 13:2, hablando precisamente de este hecho, dice la palabra: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Fue el mismo Satanás, pero ya Satanás venía trabajando con Judas primeramente por la codicia. ¿Y qué pasó con la codicia? Pues su codicia lo llevó a la muerte. En Juan capítulo 12, versículo 6 dice: pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino que era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Un poco ahora, otro poco después, y el último, el golpe final que lo llevaría al desastre. La conducta de los sacerdotes. Realmente nuestro Señor Jesús era un peligro para los principales sacerdotes, entre esos Caifás. Porque Jesús con su mensaje los ponía al descubierto delante del pueblo y desnudaba su conducta no ortodoxa, desenmascarándolo. Estos sacerdotes, quienes decían conocer la verdad, es decir, a Jesús, y aunque lo esperaban con ansia, no lo reconocieron cuando lo tuvieron al frente, más bien vieron en Jesús un alborotador, un sedicioso. Qué tremendo, ¿verdad?
Tenían al Dios verdadero en el que ellos estuvieron esperando por años. Pero cuando lo tuvieron al frente, no lo reconocieron. Porque ellos vieron más bien que él ponía en peligro sus intereses particulares. Por lo cual, procuraron matarlo hasta conseguirlo en la cruz del Calvario. Y el diablo, claro está, se aprovecha de la situación, ¿verdad? Y pensaba que vencía a Jesús en la cruz. Pero qué equivocado estuvo. Porque Él resucitó y está vivo. Y ¿sabe una cosa? Dios siempre logra su propósito a pesar de. Dios logra siempre su propósito. Yo no sé cómo lo hace, pero Él lo hace. Siempre va a lograr el propósito. Pero cuando nosotros permitimos que las motivaciones incorrectas llenen nuestro corazón, no es que Dios no tiene poder para cumplir su propósito, sino que nosotros nos salimos del propósito de Dios. La cobertura de Dios es como un paraguas. Usted tiene un paraguas grande que lo despliega cuando está lloviendo y esa cobertura no permite que usted se moje. Así es la cobertura de Dios. Pero si usted se sale de ese paraguas, afuera usted se va a mojar. Si nosotros nos salimos de la cobertura de Dios, las tinieblas van a oscurecer nuestras vidas. Ahora vea qué tremendo esto, ¿no? Gente que eran letrados, porque un sumo sacerdote era un experto en la ley, un hombre con conocimientos tremendos, pero conocimiento intelectual, mas no revelación. ¿Y qué pasó? Ellos le esperaban, hermano, con ansia, predicaban acerca de él. ¿Y Judas qué era? Judas era un hombre que caminó con Jesús, dormía con él, comía con él, se levantaba con él. Sin embargo, al final no le recibieron. Lo rechazaron. ¿Y qué lo perjudicó? Las motivaciones del corazón. ¿Qué había en su corazón? Intereses particulares que no iban con lo que el Señor tenía para ellos. Y al final vinieron a ser desechados. La palabra dice en Juan capítulo 1, versículo 1 al 12, dice, a lo suyo vino, hablando de Jesús. ¿Quién era lo suyo? Bueno, su pueblo, estos sacerdotes, Judas, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí es tremendo. Estos hombres que tenían sabiduría, estos hombres que ante los demás eran grandes, no lo recibieron, lo rechazaron. Pero la gente, el vulgo, vamos a llamarlo así, la gente común, la gente que era iletrada, esta gente le recibió de corazón. Y Dios le dio potestad de ser hecho hijo suyo. Y aquí la diferencia en cuanto a las motivaciones del corazón. Usted puede saber mucho, usted puede conocer mucho, usted puede conocer muchas palabras, usted puede predicar muy bonito, pero Dios no ve eso. Dios ve la intención que hay en tu corazón. Cuando el profeta que fue a ungir a David, el profeta Samuel, fue a ungir a David y llamó a los hijos de Isaí, y entre ellos estaba Eliab. Cuando ve a Eliab, hermoso, alto, fornido, dice, seguro este es el hombre que voy a ungir, este es el hombre que escogió Dios. Y Dios le dice, no mire su parecer,
porque yo lo desecho. Yo miro el corazón. Y aquí me doy cuenta que esta gente erró para estrellarse. Este sumo sacerdote no va al cielo. Perdió la oportunidad más grande de su vida. Voy concluyendo, porque dije que iba a predicar corto. Salmo 81, 11. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Al final doy la reflexión. Pero mi pueblo no oyó mi voz. ¿No escucharon a Jesús? ¿Sabe? En el sermón del monte estaba Judas. Jesús habló todo el tiempo, estaba Judas. ¿Qué le pasó a Judas? No vino la revelación a su vida. E Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. ¿Ve que el corazón es perverso? Lo dejó a lo que el corazón les mandaba. Dios no lo desechó en este sentido, sino que los dejó que hicieran lo que ellos querían hacer. Y eso es lo peligroso. Caminaron en sus propios consejos. Y acá dice, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos. ¿Cuál era el enemigo? La codicia, lo malo, lo que había en su corazón. Hubiera sido derrumbado y la historia hubiera hablado diferente. Y dice, y vuelto mi mano contra sus adversarios. Dame, ¿qué tiene aquí? ¿Qué es esto? ¿Un piojo? Vamos a quitarlo. Vaya. Y dice acá, los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. O sea, los enemigos, los que le aborrecían, se hubieran sometido. Y por último, le sustentaría a Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña le saciaría. Mire este secreto. Cuando usted tiene un corazón contrito y humillado, cuando usted no anda en sus propios deseos de su corazón, ni de sus emociones, ni de sus pasiones, Dios abre las compuertas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. ¿Sabe? Y aquí la reflexión. Ya esta iglesia va a cumplir ya 17 o 16 años, 17. Y en el transcurso de este tiempo que me ha tocado vivir, he visto esto del corazón. No lo he visto, no voy a decir, no, lo he visto en todo, no, voy a decir, primeramente he visto mi corazón. Y me he dado cuenta que mi corazón es engañoso. ¿Por qué peleamos entre nosotros si somos hermanos? ¿Por qué nos criticamos? ¿Por qué nos mordemos? ¿Por qué somos así? ¿Por qué somos intolerantes? ¿Por qué no buscamos el sometimiento a Dios? ¿Por qué no buscamos la concordia entre nosotros mismos? ¿Por qué arrancamos para el otro lado? ¿Por qué hacemos como la burra que se va para el monte? ¿No se ha preguntado eso? ¿Por qué yo quiero imponer mi posición sobre la de otro? ¿No es mejor humillarse? ¿No es mejor decirle, Señor, mira, esto no está bueno?
¿Usted cree que Judas no sabía que estaba haciendo mal? Cuando Judas le dice al Señor, que ¿seré que soy yo? ¿Qué es eso? O como cuando yo veo que hay un pecado y se está moviendo y dice, no, yo me callo la boca porque yo no soy sapo. ¿Qué es eso? ¿Acaso tú no eres guarda de tu hermano? O cuando algo va a perjudicar a alguien, ¿por qué no le dices? Y después nos llenamos la bocota tan grande y decimos, ay pastor, yo lo sabía. ¿Y por qué no hiciste nada? Esto es serio. Tenemos que reconocer que hay cosas feas ahí adentro metidas. A veces tenemos ira contenida sobre alguien, contra alguien, sin razón alguna. Y si tuviéramos razón, ¿por qué no vamos a esa persona y le decimos, mira fulano, yo te tengo una rabia en que no hay yo cómo hacer, vamos a ver cómo solventamos esto, porque esto me va a matar? Porque te va a matar primeramente, te va a matar físicamente, porque no sé quién aguanta cada vez viéndole la cara a otro y coge una rabia, porque cree que nosotros, porque yo le tenga rabia al otro, le hago daño. No, el que me estoy dañando soy yo, estoy dañando mi cuerpo, empiezo a segregar bilis y empiezo a tomar una úlcera. Y nos morimos espiritualmente porque nos alejamos de Dios y entramos en contienda. ¿Por qué tenemos que contender los esposos y las esposas? Y hemos contendido todo, aquí nadie se salva. Pero cuando yo empiezo a amar con el amor de Dios y empiezo a sobrellevar las cosas y empiezo a soportar las cosas y a humillarme a Dios, entonces veo el cambio en mi pareja, veo el cambio en lo que me rodea. ¿Por qué tengo que llenarme de ira? ¿Por qué debo permitir que la ira me lleve a extremos de hacer cosas que no siento? ¿Cuántas veces nos hemos ensoberbecido? Y una vez ensoberbecido hemos dicho lo que no debíamos haber dicho. Y después nos cuesta recoger todo lo que votamos. Y si lo recogemos ya es tarde. A veces hablamos y damos rienda suelta a la lengua, y la lengua es un miembro que enciende la creación. Y hablamos y seguimos rumores sin saber si es verdad o es mentira. Y dañamos todo lo bonito que durante años Dios ha venido trabajando en alguna persona. ¿Por qué no humillarnos? ¿Por qué no ser transparente? ¿Por qué no decirle al Señor, Señor, mira las motivaciones que hay en mi corazón? Yo quiero vivir una vida diferente. Yo quiero vivir una vida de paz, de sosiego. Porque si en mi corazón hay odio, yo no he conocido a Jesús. Si en mi corazón hay venganza, yo no he conocido a Jesús. Miren lo que se consiguió en estas cosas. Pero en Jesús, ¿qué conseguimos en el corazón de Jesús? Un amor sacrificial hasta la muerte. ¿Sabe qué aprendí? ¿Sabe qué aprendí de esto? Que Jesús, aun cuando lo crucificaron, aunque decidió ir por el amor, aunque decidió hacer la voluntad de su Padre, yo les pregunto, ¿dónde está Jesús ahorita? Y les pregunto, ¿dónde está Judas? ¿Y dónde están los sacerdotes? Son cosas del pasado. Pero Jesús resucitó. Entonces, si yo sigo el amor, aunque muera, yo voy a vivir. Aunque mi padre y mi madre me dejare, yo contento me regocijaré en el Dios de mi salvación. Y sabe, cada vez que me vea al espejo, no me voy a decir que soy un hipócrita. Y cambiaría, porque el día que estuviéramos adorando acá, entonces cuando viene lo sublime de Dios, porque aquí viene lo sublime de Dios, entonces usted empieza a derramarse en lágrimas, porque cuando viene lo sublime de Dios a alguien y lo toca, empieza una transformación. Y generalmente ocurre, son con nuestras lágrimas, hermano.
Nuestras lágrimas limpian nuestra alma. Y cuando viene esa presencia de Dios y usted tiene un corazón limpio donde no alberga maldad, no alberga nada malo, entonces Dios comienza a hacer la obra. Y entonces usted comienza realmente a vivir, a resucitar y a tener una vida nueva ahora y en la posteridad la eterna. Generalmente los pastores hacemos todo el esfuerzo porque estén acá en la iglesia, pero algunos que tenemos los corazones con problemas nos encargamos de echarnos fuera. Y esto no debe ser así, hermano. Yo tengo que preguntarle qué hay en mi corazón al Señor. Y sabe, todo lo vamos a saber. Señor, ¿qué hay en mi corazón? Yo espero que el Señor te diga: hijo mío, tienes paz, paciencia, benignidad, gozo, autodominio, bondad, misericordia, amor. El amor sacrificial mío. Y créame, usted se va a sentir, qué dicha saberse. Una cosa es que usted diga, yo soy hijo de Dios, pero qué dicha es que usted tenga la seguridad, que nadie lo saque de allí, que usted es un hijo de Dios. Pero un hijo de Dios hace las cosas de Dios. Y no encuentro en Jesús nada por lo cual Él haya sido condenado. Porque Jesús lo que hizo fue amar. Amar profundamente. Aún aquellos quienes les hacían cosas en la cruz del Calvario, antes de dar el último suspiro, Él dijo: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. ¿Por qué no optar por el perdón? ¿Por qué no optar por pasar por alto la afrenta? ¿Por qué no optar por humillarnos a Dios? ¿Por qué no optar por echar fuera todo aquello que nos daña? Todo lo que pertenece a las tinieblas, todo lo que no edifica. ¿Por qué no decirle: Señor, hoy tomo mi decisión de renunciar a lo oculto y a lo vergonzoso que hay en mi vida? Que podamos ser como un libro abierto, que digan: vamos a ver qué conseguimos acá. Como este libro, hermano, que usted va a conseguir siempre aquí una palabra de esperanza. ¿Por qué no ser nosotros así? Que cada vez que nos registren o pregunten, nosotros podamos hablar una palabra de esperanza, una palabra de fe. Y no ser un libro pornográfico, o no ser un libro que daña. Nosotros somos cartas abiertas, cartas leídas al mundo. Y si nosotros realmente no entendemos que Dios nos ha llamado a juzgar a ángeles, nos ha dado un sitial tremendo, entonces nosotros debemos caminar como Jesús caminó. Y desechando todo lo vergonzoso, hermano, todo lo que nos ofea. Corramos la carrera. Vayamos con la fe puesta en el autor y consumador de la fe, en Jesús, que no le paró a tantas afrentas, sino que decidió perdonar y caminar en lo que Dios le había llamado. A eso te ha llamado Dios. Cuando comencemos a practicar esto, Dios va a ir cambiando tu vida, tu entorno, tu hogar, tu casa, y tu esposo, tu esposa, tu familia, el vecino va a venir no porque tú le predicaste de boca, sino porque tu vida fue una predicación. Oramos.